El síndrome de Down es una condición que es completamente evidente a la hora de nacer. Entonces, el primer impacto que tiene esta personita al llegar al mundo es en su entorno familiar. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, mamás, papás, docentes que nos acompañan, familias TDAH, comunidad TDAH. Te saluda Carla Bocanegra, neuroeducadora, dándote la bienvenida a Yo Te Escucho, el podcast familiar de psicología, educación y coaching para empoderar a todos los padres y docentes que desean saber más sobre la vida de sus hijos y también sobre el TDAH, escuchando las experiencias vividas que van más allá de la teoría. Salimos todos los fines de semana con un episodio y contaremos, como el día de hoy, con invitados consagrados que desde su experiencia compartirán tips y estrategias para todos ustedes. Todo esto y más, y mucho más, en Yo Te Escucho, tu neuropodcast hecho con cerebro. Papá, mamá, querida comunidad de Yo Te Escucho, muchísimas gracias por estar aquí cada fin de semana acompañándonos con los temas que tú quieres escuchar, porque cada episodio te brinda las opciones de acompañar cada vez más y mejor a tus hijos. Así es que antes de empezar te pido algo muy simple, algo muy pequeñito. Si nos estás viendo por aquí por YouTube o escuchándonos por Spotify, pues suscríbete a nuestros canales y dale like a la campanita para enterarte de cada uno de nuestros nuevos videos. Y hoy vamos a hablar de un momento muy especial, un momento muy importante en la vida de todas nuestras familias, un momento que trae amor, que trae esperanza, pero también incertidumbre cuando acompañan a nuestros hijos un diagnóstico. Por eso es que el día de hoy, por la semana de síndrome de Down, vamos a hablar justamente sobre síndrome de Down en la primera infancia, pero vamos a hablarlo desde el punto de vista de las familias, de las emociones, del desarrollo temprano y de cómo construir oportunidades desde el primer día. Y no estamos solos, nuestra invitada especial nos va a dar muchas luces y con su experiencia y expertise un gran acompañamiento en este proceso. Pues saludamos y le damos la bienvenida a Hilda Ampuero. Hilda es magíster en Dirección y Gestión de Equipos, es MBA y licenciada en Educación Especial. Actualmente está cursando una maestría en Derechos Humanos y es preparadora laboral con experiencia en inserción laboral de personas con discapacidad a través de la metodología del empleo con apoyo. Es educadora acreditada por IPC Academy para impartir sesiones de formación y sensibilización sobre discapacidad. Ha concluido el curso de Gestión Institucional de Diseño Universal para el aprendizaje DUA y tiene un diplomado internacional de trastorno del neurodesarrollo. Hilda Ampuero se ha desempeñado como coordinadora nacional del proyecto Políticas y Programas para Jóvenes con Discapacidad desarrollado por UNDESA, ha sido coordinadora del proyecto Lima Aprende a Incluir de la Municipalidad de Lima y actualmente es asesora de la ONG Uniendo Sonrisas, es directora de Olimpiadas Especiales Perú y es directora de Inclured. Muchísimas gracias, Hilda, por estar el día de hoy con nosotros. Muchísimas gracias a ti, Carlita, por la invitación. Y un tema, un tema muy importante, un tema que realmente tiene que ir siendo abordado año a año, porque creo que hoy en día la neurociencia también nos está dando nuevas luces, nos está dando nueva información acerca del síndrome de Down que puede servir y va a ayudar a muchos padres, muchas familias, muchos docentes, a todas las personas que rodean justamente a este pequeño, a poder generar una inserción con calidad, una inserción con amor, una inserción con comprensión y también, ¿por qué no?, ayudándolo también a superar retos y darle oportunidades para seguir pues en nuestra sociedad. Claro que sí, cada vez tenemos más oportunidades, tenemos más información también y es trascendental de que la familia pueda estar muy alineada con los docentes, con los especialistas para poder trabajar en equipo en pro de los beneficios de su hijo. Así es que sí, creo que es un tema bastante importante para poder trabajar. Tenemos que partir siempre desde el inicio y tenemos que entender que la diversidad es la clave. La diversidad es la única regla de juego que podemos tener. Entonces, si bien es cierto, hemos crecido probablemente en un entorno donde personas con discapacidad iban a la escuela especial, personas sin discapacidad a una escuela regular, y ahora todo está mezclado y quizás está desordenado para algunas personas,
y todos pueden estar con todos, ¿no es cierto? Y eso es lo que está bien, eso es lo que es bonito, eso es lo que realmente nos llama a sumar, a crecer, a ser más fuertes. Entonces, tenemos que empezar entendiendo que todos somos diferentes. El síndrome de Down es una condición que es completamente evidente a la hora de nacer. Entonces, el primer impacto que tiene esta personita al llegar al mundo es en su entorno familiar. Papá, mamá, en los seres que lo quieren y que lo han estado esperando. No todos los niños o niñas con síndrome de Down nacen en una familia que ya sabía que traía una condición, ¿no es cierto? No todos han tenido esa oportunidad de enterarse desde el vientre materno. Entonces, cuando nace el bebé y tiene las facciones características, los médicos no siempre están capacitados o sensibilizados para poder compartir esta información, para poder llegar a la familia y dar un enfoque positivo, como que el niño está bien o la niña está bien, pero tiene una condición, sino que a veces recibe la familia la noticia como un duelo, como que lo lamento mucho, pero tu niño tiene la condición. Entonces, la comunicación es muy importante, la capacitación, la sensibilización, para poder marcar también el inicio de esa familia donde va a estar este niño o niña que viene al mundo con una condición. Desde ahí partimos. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, hablamos de que la familia puede darle muchas oportunidades, la familia va a atravesar un periodo de duelo que es muy humano y es muy real. Y no todas las personas entienden eso. A veces los mismos docentes creemos que como el niño va a iniciar la kinder, ¿no es cierto? Y tiene síndrome de Down, la familia ya lo supera, ¿no es cierto? Entonces, como ya es evidente y ya la familia ha tenido 1, 2, 3 años para convivir con el niño, entonces ya sabe lo que tiene y avanzó. Pero no todas las familias atraviesan el duelo de la misma manera, con la misma rapidez. Recuerda que el duelo no siempre es lineal, pasas diferentes etapas, entonces puede ser que la familia ya haya avanzado entre la negación, la ira, la negociación y esté en la tristeza de ir regresa porque algo pasó, ¿no es cierto? Entonces, ese acompañamiento que hay que tener con la familia va a poder brindar, hacer que el niño tenga más oportunidades dentro de la misma familia. Si mamá, papá y su entorno familiar están bien, están aprendiendo, entienden qué es lo que necesita, qué habilidades necesita desarrollar, qué áreas necesita trabajar en cada etapa de su vida, vamos a tener a familias informadas, a familias más fuertes, más resilientes, más positivas, que van a llenar de oportunidades a su niño. No va a sentir quizás hasta un poco de vergüenza, temor, sino que van a saber qué es lo que necesita. En algún momento vi una charla TED que se llama Desdramatizar la discapacidad. Y era la historia de una madre que tenía un hijo con síndrome de Down y cómo es que ella le dio la vuelta a la condición, entendiendo que su niño es como cualquiera, que tiene una condición, necesita apoyos distintos, pero no le limitaba las oportunidades, sino que buscaba que recibiera lo que necesitaba y que creciera como cualquier otro niño lleno de oportunidades. Creo que eso sería una gran meta para las familias. Y mencionaste algo, Hilda, también muy interesante, porque ¿cuánta conciencia puede tener el padre si quiere ver estos apoyos, tal vez encajarlos como el apoyo social, el apoyo cognitivo, que el padre sea consciente de cuáles son esas variables que necesita, porque el padre también se genera dudas y los mezcla todos en una caja. Entonces, un día quiere abordar esta habilidad, otro día quiere desarrollar otra, otro día quiere desarrollar todos a la vez, porque también entra en este proceso de desconocimiento, y a medida que va avanzando esta relación padre-hijo, madre-hijo, es ahí que recién va aprendiendo cuál es su estilo de aprender, cuáles son sus necesidades. Pasen ellos a un pre-kinder, a un kinder. Qué interesante es cuando nosotros los recibimos y les preguntamos, ¿y cómo es
¿no? Y lo primero que hace un padre es identificar las dificultades. Y es tan rico cuando vemos a un padre que más bien inicia una charla conociendo sus fortalezas. Te habla mucho de esta familia sí ha sido acompañada, esta familia sí es consciente de un trabajo que ha hecho desde casa. Y ahí tú vas viendo cómo se marcan, ¿no?, estos procesos. Sí, y desde ahí parte todo, porque no va a haber persona en el mundo que quiera más a ese pequeño o a esa pequeña que su familia nuclear. Entonces, si es que esta familia está yendo en una ruta adecuada, está fortalecida, está acompañada, está atravesando el periodo de duelo de manera respetuosa, va a poder aportar todo lo que su hijo necesite. Va a poder identificar fortalezas, si no es muy difícil ver algo positivo en un diagnóstico, ¿no es cierto? Y van a ver a su hijo como un diagnóstico, no como un niño que dentro de todas las habilidades, las cualidades, las características que puede tener, tiene un diagnóstico, sino como que solo un diagnóstico. Entonces ahí cambia absolutamente todo. Sé que es muy fácil decir la familia no colabora, la familia es así, la familia es así, pero hay que retroceder un paso y acompañar a la familia. Necesitamos fortalecer a quien va a fortalecer, a quien va a desarrollar las primeras habilidades. Y sí, definitivamente ver una familia que reconoce las fortalezas en ese niño es riquísimo. Sí. Esperemos que haya cada vez más familias que lleguen a ingresar al sistema educativo con este espacio, ¿no?, con este reconocimiento del niño en su totalidad. Entonces quiere decir, Hilda, y creo papás, mamás que están entendiendo que el punto de partida es la intervención temprana. Sí. Ese es el punto de partida. Si yo tengo un hijo con síndrome de Down, un hijo con una condición, un hijo con una discapacidad, entonces yo lo primero que tengo que hacer es trabajar en ese duelo, trabajar, fortalecerme, generar mis procesos de aceptación, porque sé que hay esa vida que necesita de mí durante todo la primera etapa, ¿no?, la primera etapa de vida, y necesita una intervención temprana, punto de partida número 1. Y la intervención temprana entonces está, papá, mamá, científicamente comprobado que mejora el desarrollo cognitivo, mejora el lenguaje y mejora algo que todo padre quiere, tenga o no una condición, todo padre quiere: la autonomía. Y creo que algo que también, y si no, Hilda, si no, corrígeme si me equivoco, creo que uno de los grandes dolores que una familia enfrenta cuando les da un diagnóstico es: y va a depender de mí toda la vida. Y ahí se asocia la siguiente pregunta: ¿qué va a pasar de mi hijo o mi hija cuando yo no esté? Entonces, ese temor es un temor constante que lo tenemos todos los padres, pero en el caso de que tu hijo tenga un diagnóstico, debe de ser increíblemente más fuerte. Entonces, el desarrollar la autonomía, desarrollar la intervención temprana en la edad en la que se debe desarrollar, implica que los padres estén atravesando un duelo de manera adecuada. Que los padres realmente puedan estar en una etapa en la que digan: ok, vamos a trabajar por nuestro hijo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que necesita? Desde la visión, el cómo lo ves. Si tú aceptas que tu hijito o tu hijita te señale algo y tú le dices: ¿quieres agua? Yo te doy, y se lo das, estás limitándolo inconscientemente. Puede ser sobreprotección, pero la sobreprotección termina siendo una agresión, porque estás limitando las oportunidades que tiene el niño para aprender. Eso no va a generar autonomía, eso no va a generar independencia. Y eso de que después lo va a aprender es lo más complicado, porque después va a ser más complicado que lo aprenda. Los primeros meses y años de vida, sabemos que por la plasticidad cerebral el niño tiene mucha facilidad para poder desarrollar muchísimas habilidades. Los niños que han recibido realmente intervención temprana pueden tener muchas más habilidades después, ¿no es cierto? Entonces, la proyección de todo lo que va a poder desarrollar y lograr se trabaja desde que son muy chiquitos. Por eso es que papá, mamá, el entorno importa. Muchísimo. Muchísimo. El entorno importa, cómo tú estés capacitado, cómo tú hayas generado estos procesos de psicoeducación. El entorno importa muchísimo, porque tienes que ir descubriendo que tu hijo va a tener su propio ritmo.
que tu hijo va a avanzar y te va a sorprender. Te puede hasta sorprender con muchas acciones importantes y que tu familia también va a tener su propio ritmo. La separación, los divorcios también son mucho más en porcentajes cuando tenemos un hijo con una discapacidad. Sí, claro, y es muy duro porque generalmente en estos casos termina siendo la mamá la que se queda con el hijo o la hija. Y ahí es donde la mamá tiene que tener la fortaleza, o el papá, porque también a veces ¿no? La fortaleza de poder cambiar su vida, renunciar a la vida perfecta que esperaba para poder atender a este niño. Y sí, sobre el entorno importa más que el diagnóstico. Entonces, generar un entorno propicio, un entorno adecuado, un entorno asertivo, un entorno lleno de oportunidades, no de barreras, desde el hogar, va a delimitar lo que pasa después. Hay muchas familias que terminan rompiéndose. Hay familias que se llenan de hijos después porque por el mismo temor de qué va a pasar cuando yo ya no esté. Exacto. Entonces esperan que los hijos puedan hacerse cargo del hermano. Hay familias que llenan de oportunidades, hay otras que se llenan de miedos continuamente. Yo conozco familias que siguen atravesando el duelo y sus hijos están en la edad adulta y los padres son adultos mayores porque no han tenido un acompañamiento adecuado. Entonces sí, lamentablemente aún ahora hay mucha incidencia en separación de familias. Y no debería de ser así, hay otros caminos. Es importante mostrar estos caminos, este apoyo, otra vez el acompañamiento a la familia, a los cuidadores. Es muy importante para poder lograr los objetivos con ese niño o niña. Y hoy en día, papá, mamá, estamos viendo el tema de discapacidad, el tema de inclusión, el tema de disfunción, ya como un trabajo sistémico. Antiguamente era toda la mirada hacia el niño y del niño hacia afuera. Ahora estamos viendo que eso ha cambiado 180 grados. Ahora estamos viendo que el total es la suma de las partes. Entonces, cómo esté papá, cómo esté mamá, cómo estén los hermanos, cómo estén los abuelos. Estos procesos de psicoeducación tiene que darse con los miembros de la familia que estén más cercanos y juntos generar esta alianza para trabajar en este trato sistémico. Exacto. Tenemos que ir avanzando de menos a más, pero la idea es que realmente podamos como familia generar un entorno propicio para que mi hijo pueda desarrollar las habilidades que necesita. Ahora, todos necesitamos cosas diferentes. Lo mismo pasa cuando tienes un diagnóstico. No porque tengamos un universo de 10 personas con síndrome de Down, todos van a necesitar los mismos ajustes o los mismos apoyos. Así. No es que todos van a aprender lo mismo en el mismo periodo de tiempo o de la misma manera. Entonces, hay que tenerlo muy claro. Hay que tener claro de que estas diferencias no son necesariamente asociadas a un diagnóstico, sino porque tenemos diversidad en la humanidad, ¿no? Y ser un poco más amables con nosotros mismos, con nuestros procesos, para poder entender los procesos de los demás. Por eso, papá, mamá, es interesante abordar desde la primera etapa, desde la infancia, porque recién ahí nosotros vamos a ir viendo cómo está el impacto de la condición, el impacto del diagnóstico dentro de. Por eso es que uno de los puntos importantes es cada uno desde su área fortalecerse para trabajar. Y un área que descuidamos es el área de los hermanos. Lo mencionaste bastante y creo que es uno de los puntos que tendemos a olvidar, porque algo que sí quería resaltar y fortalecer es cuando a veces los padres cometemos el error de dejarle nuestra responsabilidad a los hermanos, ¿no? Y no ponemos atención también en sus necesidades y en su proceso. Entonces, esto me invita a preguntarle, Hilda, desde Inclured, ¿cómo trabajas el acompañamiento para las familias y para estos procesos? Inclured es un proyecto hermoso, de verdad, de capacitación docente y de capacitación a empresas. Y también tenemos una línea de capacitación y acompañamiento a familias. Buscamos el bienestar emocional, además de compartir aprendizajes, ¿cierto? Conocimientos. Y algo que realmente es distinto en Inclured
es que no va un profesional a dictarte todas las capacitaciones, sino es que tenemos una consultora y tenemos diferentes especialistas para cada tema, entonces nos hacemos más ricos. En el caso de las familias con síndrome de Down, nadie va a amar más a tu hijo que tú mismo, ¿no es cierto? Y tú como hermano y tú como abuelito, o sea, hay mucho amor. Sin embargo, el conocimiento es otra cosa. Entonces, el poder capacitarte y conocer, ¿no es cierto?, de una manera más profesional, más técnica, qué habilidades se desarrollan y de qué manera, cuáles son los procesos, de qué manera podemos trabajar un tema, pero con diferentes formas, ¿no es cierto?, estrategias, diferentes recursos. Eso es muy importante, porque por más que la abuelita diga, siempre se ha hecho así, quizás solamente es conducta, está malcriado o está engreído, hay otras cosas que podrían estar pasando ahí. Entonces, desde el entendimiento de por qué es importante capacitarse, el acompañamiento directo al caso, la sensibilización, ¿es cierto? Tener también una red de apoyo es muy importante. Entonces, desde Inclurat lo que hacemos es trabajar en las escuelas y también intervenir en las charlas de familias que se pueden dar, sobre todo en los colegios inclusivos, porque hay mucho desconocimiento por parte de las familias que no tienen un hijo con una condición. Entonces tienen temor de lo que no conocen. Puede jalar el pelo, no va a aprender, va a atrasar a mi hijo, le va a pegar, no va a comprender. Hay tantos estereotipos que las personas no se han a veces dado el tiempo de averiguar si es real o no. Y es como que lo que aprendíamos o lo que pensábamos que era, y a veces hasta por ego, es como que esto es así, ¿no? Déjalo así. Entonces, el acompañamiento desde la familia para que pueda ser transmitido y trabajado con los hijos en un entorno adecuado es muy bueno. Y bueno, también si es que hay una familia directamente que tiene un hijo con alguna condición y necesita algún acompañamiento, también se le puede. Y es maravilloso porque justamente vamos hacia el punto de partida, la psicoeducación. El trabajo y el conocimiento de cada uno de los miembros, pues es importante para generar este abordaje mucho más rico, significativo, y hoy en día con la neurociencia, ayudarnos de la plasticidad neuronal que mencionaste, Hilda, para poder generar un proceso que año a año nuestros hijos vean de que pueden ir superando retos, ¿no? Y generando nuevas oportunidades. Cuando acompañas a las familias, Hilda, ¿cuáles son las emociones más comunes que tú puedes sentir o percibir en mamá o en papá cuando llega el diagnóstico? Miedo, creo que muchísimo miedo. Creo que todas las madres cuando nace nuestro hijo, al menos hablando desde mi caso, yo siempre quise un hijo con síndrome Down, así específico. Yo me acuerdo que se lo comentaba a mis amigas y en la universidad me decían, ¿qué te pasa? Y yo, de verdad, quiero un hijo con síndrome Down. Y nada, no fue parte de mi historia. Mis hijos no tienen una condición, pero cuando yo di a luz a mis hijos, sentí mucho temor por que viene, ¿no? O sea, ¿cómo voy a hacer esto? Es tan chiquito, es tan lindo, es tan mío, no quiero que le pase nada. ¿Cómo le protejo, o sea, de este mundo? Entonces, cuando yo he tenido la oportunidad de conversar, de interactuar, de profundizar un poco más en los sentimientos con las familias que tienen a un hijo con una condición, sobre todo en el síndrome de Down, es el temor la clave, el temor que hace que cuando lo vieron por primera vez, ¿no es cierto?, y vieron su carita, ¿no es cierto?, y vieron sus características, empatizando, el temor que yo puedo haber sentido se quedó así por todo el temor que pueden haber tenido las familias de ¿y ahora qué hago? Así es. ¿No es cierto? Y ese temor de cómo lo van a ver en la calle, de van a querer jugar con él o no, le van a hacer daño, ¿no es cierto? ¿Qué va a pasar después? Yo no voy a ser eterno o eterna. Entonces, ¿cómo lo dejo? Es muy duro, porque es un miedo constante y continuo que todos los días se mantiene ahí, no se termina de ir. Entonces, el miedo hace que a veces las personas reaccionen de una manera que no es adecuada y empiezas a generar un entorno lleno de barreras para que nada le haga daño a tu hijo. Es como una fortaleza o una burbuja
¿no es cierto? Entonces ahí es donde piensas que estás seguro, pero sin embargo lo estás segregando, está aislado. No va a saber cómo enfrentar un mundo así a las personas de su entorno, a su comunidad. Hay personas que dentro de su familia nuclear se encierran y no permiten que su hijo conozca el resto de la familia, menos que salga a la calle. En provincia todavía hay familias que si su hijo tiene una condición evidente como la del síndrome de Down, no puede salir de su casa. Entonces, hablamos de que todavía el enfoque de la presidencia está arraigado en nuestra comunidad, que es sumamente antiguo y sumamente duro, difícil y cruel. Entonces, cada uno hace lo que puede con la información que tiene. La información es importante, pero nadie recibe la información si es que no está preparado y abierto para querer aprender. Entonces tenemos que ir más atrás y empezar con la sensibilización y la conexión. Y por eso es que mencionaste, Hilda, el tema de la sensibilización desde el momento en que en las clínicas, en los consultorios, no se genera este primer paso, porque realmente la manera como se dice, la manera como se aborda, la manera como se comunica el diagnóstico a las familias es importante para no generar esa incertidumbre y decir, bueno, ya me dijiste, ya me lo informé, ya, ¿qué viene después? ¿No? ¿Cuáles son los pasos que van a seguir? Entonces, hay orientación temprana, hay acompañamientos, hay alguna ley que trabaje en favor justamente de generar este proceso de poscomunicación. Tenemos leyes muy bonitas. Son papeles muy llenos de palabras y tenemos diferentes lineamientos para las áreas de educación, salud, trabajo y demás. Por ejemplo, la ley 29973, que es la Ley General de la Persona con Discapacidad. Sin embargo, esto tiene que empezar desde la formación en la universidad de todas las especialidades médicas y de todas las carreras, porque la inclusión y el contacto con personas con discapacidad debe de ser algo completamente transversal, no solamente para los educadores o para los médicos o para los psicólogos, ¿no es cierto? Sino que es para todos. Entonces, desde ahí tenemos que empezar a abordarlo de una manera natural. En el caso de los médicos, todavía hay mucha desinformación. Pueden conocer la parte teórica, la parte de la discapacidad y demás, pero el conectar con la familia que está atravesando por, no sé, el nacimiento de un hijo con alguna condición de discapacidad, creo que todavía falta mucho para aprender. Desde Olimpiadas Especiales trabajamos en un área de salud también bastante robusta, que trabaja capacitación y trabaja ferias de salud gratuitas en diferentes provincias. Y hubo una feria en la que fuimos a la selva y solamente estaba destinada para un grupo de atletas que iban a participar en una actividad. Sin embargo, las personas se pasaron la voz y llegaban y tú veías a las familias pasándole la voz a otras familias y a las mamás que traían a sus hijos cargados, que eran bastante grandes, ¿no es cierto? Y todos necesitaban el poder conversar con un médico. Al final, los tiempos nos quedaron muy cortos, por eso es que vamos a regresar este año. Pero hay tanto por hacer, porque no todos los médicos, las enfermeras, a veces los mismos especialistas, ¿no es cierto? Conocen la parte muy técnica, pero no saben del todo cómo llegar a la familia. Si es que tú no estás preparada para escuchar, así te den la mejor información, no la vas a poder recibir o almacenar, ni mucho menos implementar. Entonces, necesitamos generar el primer vínculo que abre la puerta del corazón y de la mente de esa familia para que realmente podamos tener un impacto. Entonces, van de la mano, ¿sabes? Yo creería, por la experiencia que venía desarrollando con familias, que la primera sesión, en cualquier momento, es de escucha. ¿No es cierto? Para saber en qué etapa está, qué necesita, qué es lo que espera, qué es lo que quiere, ¿no es cierto? Y dar poca información. Cuando una persona se sienta escuchada, es como que vota, ¿no es cierto? Se siente en confianza, se siente más tranquila. Entonces,
necesitas generar ese vínculo como para que la familia pueda confiar en que tú lo vas a sostener, tú lo vas a cuidar, que es su espacio seguro. Y cuando ya sientes esa conexión, puedes empezar a darle estrategias, a darle metas cortas, medibles en corto plazo, ¿no es cierto? Para que realmente pueda empezar a ver, ok, si hay un resultado. Si le dices, mira, vamos a trabajar la autonomía de tu hijo para que pueda ir a la universidad y supe que tiene 2 años, lo va a ver muy, muy lejano. Necesitas ir trabajando cosas muy puntuales, más cercanas, y de ahí vas avanzando. Entonces vamos siempre de menos a más. Y entonces esa es una bonita sugerencia que también se le podrían dar a los padres desde casa, que si ellos quieren continuar con este abordaje, porque ahora también es importante que los padres entiendan y comprendan la importancia de ser referentes y de ser este después, ¿no? Una vez que yo salgo de la clínica, del consultorio, desde casa, también sería entonces un secretito de parte de Hilda y de Inclured y de Olimpiadas Especiales, el ponerse metas cortitas que vayan avanzando y alcanzando. Sí, y de verdad, o sea, tener un calendario, tener algo que pueda ser más visual, ¿no es cierto? Y felicitarse. O sea, desde ponerte algo tan sencillo como una estrellita, un check, ¿no es cierto? O celebrarlo con algo pequeño, pero vamos avanzando y tú sabes perfectamente que el visualizar, ¿no es cierto? Lo que estás cumpliendo lo hace real y te hace querer seguir avanzando con las otras metas. Esto primero en familia, ¿no es cierto? Como el niño es muy pequeñito, ahí puedes empezar a involucrar al niño también, como que mira, vamos a hacer esto juntos. Te voy a poner una estrellita cuando tú logres decir agua. Claro. En vez de solo pedírmelo y sonreír, ¿no? Porque las habilidades sociales en el síndrome de Down son deliciosas. Así es. ¿No? Al inicio, o sea, quizás no siempre te puedan decir algo, pero cuando recién están aprendiendo, pero con una sonrisa, con un abrazo, con un beso te conquistan y tú dices, ya está bien, ya, ¿no es cierto? Y tenemos que empezar a decir no a veces. Supuestamente sí, como todos nuestros hijos, sí. Como a todos. Exacto. Y papá, mamá, desde la neurociencia, tienes herramientas importantes como, por ejemplo, las neuronas espejo. Entonces, punto de partida que Hilda te comenta es que la manera como nosotros estemos impactando en nuestros hijos con nuestros movimientos, esas repeticiones que ellos van a hacer, van a depender mucho también de cómo vas trabajando en favor de su plasticidad neuronal. Justo papá, mamá estaba teniendo algunos apuntes sobre investigaciones sobre síndrome de Down que han mostrado que la calidad de las interacciones familiares influye directamente en el desarrollo del lenguaje y de la comunicación. Entonces, algo que resalta Hilda muy importante es que el lenguaje también viene a ser el punto de partida. En realidad, paso 0, trabajar con los papás. ¿Ok? Exacto. Primero empezamos con los papás, de ahí empezamos con el niño. Entonces, sí, es importante trabajar la parte de la comunicación, pero creo que previo y más automático es la parte emocional, el vínculo que tienes con los padres, ¿no es cierto? Cuando ya tienes un vínculo es mucho más fácil de que el niño esté contigo para poder avanzar. Vas a poder lograr algo juntos porque ya son equipo. No es solamente como que quien me cuida, quien me da las cosas, sino como que ya son equipo y ya tienen otra manera de trabajar en conjunto. Y la comunicación es importante, la verbalización es importante, pero recuerda de que no todos los niños con síndrome de Down tienen las mismas características en la parte del lenguaje. Entonces, hay diferentes recursos, estrategias también que se pueden utilizar para poder generar una comunicación de ambas vías, pero no necesariamente en el caso hayan algunos retrasos en el lenguaje, de que el niño esté verbalizando, pero que sí se está comunicando. Entonces, esa parte es importante tenerla, porque algunas familias, por desconocimiento, simplemente es como que, uy, no me dice nada, no me está entendiendo. Pero el niño te puede estar entendiendo absolutamente todo. Lo que pasa es que no lo está verbalizando, lo está expresando de otra manera. Exacto. Entonces, ahí hay diferentes sistemas aumentativos alternativos de comunicación también que podrían funcionar. La familia les aprende a usarlo, le enseña al niño cómo jugando y empiezan a generar la comunicación. Posteriormente ya lo hablan.
Entonces papá, mamá, justamente Hilda aquí de manera telepática ha robado algunos apuntes interesantes porque justamente un papá, ¿no? Nos podría decir, bueno, Carla, entonces sí, mi entrenamiento es vital porque yo no soy terapeuta. Entonces quiere decir que Hilda te da unos consejos y unas pautas interesantes que, si bien es cierto, no eres terapeuta, sí eres un facilitador del proceso justamente de lenguaje y comunicación. Entonces, ¿qué prácticas cotidianas se pueden recomendar? Hablar frecuentemente con el niño, ¿no? Yo creo que esa comunicación de todos los días es fundamental para ir generando, ¿no?, estos procesos. Responder, justamente dijiste algo bien interesante, papá, mamá, y lo ponemos como segundo punto, responder a sus intentos de comunicación, porque Hilda te lo dejó clarísimo, ¿no? No, la manera como te va a decir lo que quiere, pues no va a ser regular, no va a ser como los demás, va a empezar a tener sus propios códigos de trabajo y jugar de manera interactiva. ¿Qué juegos, Hilda, recomendarías tú desde tu experiencia? Ahora estamos cada vez más tratando de fomentar ese amor por los juegos, el amor por la parte lúdica, la interacción con el otro. ¿Cuáles serían los juegos que recomendarías para la primera infancia? Todos los que puedan hacer. Los niños aprendan a través del juego. Es la manera más divertida para papá, mamá, para generar un vínculo, para poder enseñar diferentes habilidades, pasar tiempo de calidad. Entonces, desde algo tan antiguo como para que los padres también se sientan como que en su zona de confort, el veo, ¿no es cierto? Y empezamos a generar un poquito de la descripción, ¿no es cierto?, del lenguaje, de diferentes de posiciones también. Entonces empezamos a trabajar otras habilidades. La parte de, a mí me gusta mucho para trabajar colores, ¿no es cierto? No necesariamente hacerlo con fichas de colores o con cartulinas de colores, siempre con material concreto. Podemos comer la gelatina roja, ¿no es cierto? Podemos bailar y cantar la canción del color rojo. Podemos pintar un círculo rojo en un papelógrafo que hemos pegado en la pared, ¿no es cierto? Podemos vestirnos de rojo, podemos salir a buscar un columpio rojo, no lo sé. Y lo convertimos en juego, o sea, podemos hacer que cada acción o que cada aprendizaje sea entendido de una manera divertida también, ¿no es cierto?, para que pueda llegar más al niño. No todos los aprendizajes tienen que ser duros como un cuaderno, ¿no? Entonces, sí, fuera de eso hay diferentes tiendas y hay diferentes, tanto por internet como que hasta en el centro de Lima también, ¿no es cierto?, que venden material didáctico. Hay algunos que trabajan memoria, toda la parte sensorial también, hasta en Dollar City también puedes encontrar diferentes juguetes con los que puedes ir trabajando las sensaciones, texturas, sonidos, también, bueno, la parte gustativa, como te digo, hay diferentes juguetes que puedes utilizar y tú creas los juegos. A mí no me gusta mucho jugar juegos estructurados, pero me gusta crear con lo que tengamos. Entonces todo se convierte en una oportunidad para aprender. Entonces quiere decir que el síndrome de Down nuestros peques con síndrome de Down necesitan desde la primera infancia estimular todos los sentidos. Hay que tratar de estimularlos todos. Lo que pasa es de que el tope lo pone el niño o la niña, ¿no es cierto? Y el entorno tiene que ser favorecedor para que siempre pueda explorar y pueda seguir aprendiendo. Entonces sí, en intervención temprana te van a enseñar un poco de cada cosa y vamos avanzando. Siempre a través de la parte sensorial, de la parte de juego, de psicomotricidad, ¿no es cierto? Es muy, muy importante. Yo cuando recién salí de la universidad estuve en periodo de intervención temprana. Intervención y estimulación temprana. Y tenía, me acuerdo, clases con los bebés y he tenido algunos peques con alguna condición, incluyendo síndrome de Down, que en realidad, o sea, bueno, en la parte motriz, por la hipotonía, sí, se podían retrasar un poquito para el momento de aprender colores o de asociar las figuras, ¿no es cierto? Escuchar melodías. Depende de las oportunidades que le des, obviamente también de las características que tenga, pero si le das las oportunidades, el cielo es el límite.
desde muy pequeñitos. Hay algunos papás, algunas familias a las cuales nosotros, por ejemplo, cuando trabajamos TDAH, les enseñamos que tener tardes predecibles, enseñarles un horario, un calendario, rutinas, saber que vas a hacer 5, 6, 7, 8, generar time blockings es importante justamente para evitar pues algunas características propias como la procrastinación, ¿no? Entonces, o irnos a los elementos electrónicos. En el síndrome de Down, también una familia con horarios predecibles, estructurados, favorece al desarrollo y la estimulación de nuestros peques. Sí, porque les da seguridad, porque sabe qué es lo que va a venir, porque ya puede tener un entorno más seguro, ¿no es cierto? Entonces, y también permite que los padres puedan trabajar de una manera más organizada. Ya tuvimos un espacio para esto, no nos toca hacer tal día, vamos a cambiar otras cosas para poder hacer como que un menú de actividades más nutritivo, tal cual. Entonces sí, sirve para la familia, sirve para el niño o la niña. Y en realidad, este tip tan importante que has dado sirve para todos. Para todos, tengan o no una condición. Lo que pasa es que hay muchos padres que les cuesta comprender el tema de la tolerancia a la incertidumbre. No es algo tan fácil de manejar y creo que la pandemia nos enseñó cuando nuestros chicos estuvieron en casa que muchos de ellos sufrían por el hecho de no saber cuándo regresaban al colegio. Vivir con incertidumbre no es algo tan fácil cuando uno tiene una condición o un trastorno. Imagino que en el síndrome de Down también ese proceso debe ser mucho más difícil, mucho más complejo de llevar. Sí, claro que sí. Y te genera ya otras cosas, ¿no es cierto? Te genera desde preocupación, miedo, tristeza, empiezas a dormir mal, estás más irritable y algunas reacciones los padres pueden pensar que se está portando mal, pero en realidad es reacción de algo y lo que tienes que abordar es el problema, no la reacción. Entonces, sí, generar esta clase de rutinas apoya muchísimo. Como te digo, no solamente el niño, la familia en general, y están para poder avanzar. Hilda también ha dado un tip bastante grande, yo lo voy a poner sobre la mesa porque justamente Hilda te acaba de decir que lo que tenemos que abordar es una parte interesante y no a veces la que solemos mirar. Nosotros solemos enfocarnos en las dificultades o los errores que nuestro hijo puede estar cometiendo y queremos que ese error cambie, pero nos enfocamos mucho en el error y no nos enfocamos realmente en lo que hay detrás del error, que es o la función ejecutiva o el hábito que se ha instaurado. Entonces, Hilda aquí también te está recomendando que nosotros tenemos que ir enfocando bien nuestros esfuerzos hacia esas acciones puntuales que están detrás de la consecuencia de si botó el vaso, si se rompió algo. El punto está en, ¿y por qué lo hizo? ¿Qué es lo que había detrás? ¿Qué es lo que sí tengo que ir trabajando en familia? Exacto. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Si es que vemos que el niño a los 3 años o la niña va y abraza muy fuerte al perrito de la casa, ¿no? Y el perrito termina llorando y se va corriendo. Entonces, ¿por qué el niño hizo eso? ¿Por agredir al perrito? ¿O porque quería abrazarle y mostrarle amor? ¿O porque vio en la tele? ¿O porque simplemente quería llevarlo a algún lado para mostrarle algo? ¿Porque quería jugar con él? Entonces, si entendemos por qué lo hizo, vamos a poder enseñarle estrategias. Mira, si es que tú quieres mostrarle amor, lo puedes acariciar, ¿no es cierto? Si es que tú quieres llevarlo a algún lado, le puedes llamar, le puedes enseñar una galletita y llevarlo, no lo sé. Pero puedes modificar esa conducta hacia una manera adecuada, ¿no es cierto? Pero si solamente le llamas la atención, eso no se hace, mira lo que les ha hecho el pobre perrito, no soluciona nada. Exactamente. Y eso, papá, mamá, aunque no lo creas, desde ahí detectamos cuánta aceptación tienes al diagnóstico. Porque aquellos padres que sí se toman el trabajo de indagar el por qué, sí están aceptando que tu hijo debe de trabajarlo de una manera diferente. Exacto. Si tú te quedas solamente en la superficie y lo castigas y la consecuencia va sobre el por qué apretó tanto o no, apretaste tanto al perrito, es un papá que no acepta el por qué a su hijo no se le ocurrió de otra manera. Que no se le ocurre porque para ellos
el aprendizaje, el que se le ocurra otra forma, es porque necesitan aprenderlo. Y ahí papá, mamá, con Hilda te está poniendo algo muy interesante, la flexibilidad cognitiva, la parte de la creatividad. No a todos se nos ocurren las soluciones de manera rápida. Hay algunos que sí, puede ser inherente a ellos el proceso, pero hay otros que lo aprendemos con la experiencia. Y un padre que acepta la condición de su hijo, la discapacidad de su hijo, es un padre que lo va a ayudar a explorar. Exacto, porque en algunos casos es como que, no, él tiene síndrome de Down, por eso hace esas cosas, déjalo. Exacto. Entonces, o algo que sí se ve bastante, ¿no? Come con las manos porque tiene síndrome de Down, ¿no? Déjalo, pobrecito, no, difícil que aprenda a usar cuchillo y tenedor. Ese niño va a ir a la escuela y va a comer con las manos. Su entorno no va a ser el más favorecedor porque los niños van a decir, ¿qué le pasa? ¿Por qué come así? Así son todos los niños con síndrome de Down. Va a ir a un restaurante y la gente va a voltear a mirarlo. No porque tenga síndrome de Down, sino porque está comiendo con las manos. Entonces, si como padres, como bien decías, ¿no? O sea, empiezan a aceptar un poco más, ¿no es cierto? Y pueden entender de que esto lo causa, por ejemplo, sigamos con el ejemplo del perrito, ¿no? Lo que hizo lo causó otra cosa, había otra razón, no necesariamente porque tenía síndrome de Down hizo eso, sino porque algo adicional quería hacer. Entonces empiezas a darle otra oportunidad, ¿cierto? Algo que se trabaja mucho también, Hilda, y recuerdo muchísimo las capacitaciones que nos hacen en el colegio, es qué es y qué no es síndrome de Down. Entonces creo que desde ahí se pueden ir rompiendo muchos mitos importantes que pueden ayudar a los papás. No, tu hijo puede comer con los cubiertos en la medida que tú le enseñes. Porque tiene síndrome de Down no significa que no lo va a poder lograr. Tal vez el proceso no será perfecto, pero sí va a ser lo suficientemente bueno como para que pueda comer con todos en la mesa. O, por ejemplo, nos pasaba con los chicos que hablan lisuras, ¿no? El síndrome, que déjalo porque tiene síndrome de Down. No, el síndrome de Down tiene nada que ver con las malas palabras. Exacto. Entonces, no es síndrome de Down. Entonces, sí es importante generar esos procesos de capacitación para que tú realmente sepas qué es y qué no es, porque creo que ahí continúan los mitos. Exacto. y por ejemplo, ahí entrando un poquito más a la vida adulta. Exacto. Y para todos, lo que tú no corrijas en tu casa con tus hijos, la sociedad afuera lo va a corregir. Tal cual. Entonces, si es que nosotros en casa no le damos las pautas claras de lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer, las responsabilidades, los deberes y los derechos, no solo los derechos de que saques tu ley y digas yo tengo derecho a esto, sino qué responsabilidades y deberes tienes como ciudadano, que la sociedad te va a corregir. Por ejemplo, hay muchas preguntas por parte de las empresas. ¿Y puedo despedir a una persona con discapacidad que no esté realizando bien sus tareas? Si ya le diste todos los ajustes necesarios, ¿no es cierto? Si ya creaste un proceso adecuado y la persona sigue incurriendo en faltas, sí, lo puedes despedir. Entonces, si es que tenemos a un niño con síndrome de Down o una niña que no ha conocido límites en casa porque siempre han sido muy permisivos los padres porque tenía una condición y así se ha pasado toda su vida educativa, en la parte social también diciendo malas palabras porque tiene síndrome de Down, va a llegar al trabajo y va a decir malas palabras porque tiene síndrome de Down y lo van a despedir. Entonces, en algún momento tiene que haber un pare y es mejor que en casa puedan darle una ruta adecuada, una ruta asertiva, una ruta real de lo que va a necesitar para poder desenvolverse adecuadamente en el mundo de afuera, que es el mundo donde estamos todos. Así. Entonces, mejor empezar desde casa, desde pequeñito. Por eso es que este podcast, este episodio te habla de la intervención temprana, porque justamente estamos viendo qué es lo que va a pasar en el futuro, de no generar estos procesos tempranos, de nosotros no generar procesos de aceptación, de no invitar a los demás miembros de la familia a construir cada uno desde su arista, desde su trinchera, qué es lo que yo debo de hacer para favorecer a este maravilloso, mi hijo que viene al mundo para seguir siendo parte de la familia y una sociedad que también
se va a ir construyendo, porque nosotros somos parte de, y si nosotros abordamos así cuando veamos en la calle, cuando crucemos la esquina, cuando estemos en un lugar público y veamos a otra persona con síndrome de Down que no le está pasando bien, podemos también generar esa empatía de acercarnos y de apoyar, porque tal vez ese niño no le está pasando bien porque tiene una mamá o un papá que no tiene las herramientas, cosa que nosotros sí, y podemos ayudar también. Exacto, y desde ahí parte, o sea, las personas son un reflejo de quizás de su entorno, de su formación. En el caso de un niño que se comporta de una manera específica, no vas a culpar al niño. Así es. Es que está pasando en su entorno. Tal cual. Y también viene una carga, una responsabilidad. Las personas con síndrome de Down no son la mayoría de la población, son un porcentaje. Entonces, y no todas las personas sin discapacidad han tenido relación o contacto o interacción con una persona con síndrome de Down. Entonces, las personas con síndrome de Down son embajadores del síndrome, ¿no es cierto? Entonces pueden abrirle la puerta a los que vengan atrás o pueden también generar confusión en la comunidad. Por ejemplo, yo conocí a un peque con síndrome de Down, 3 añitos, hermoso, pero era el único niño inclusivo en su colegio. Entonces, no fue Lima, por si acaso. Y este niñito era el terror de la escuela, porque golpeaba a los niños, veía uno sentado pintando y le jalaba la silla y le quitaba las cosas y se reía y él estaba jugando. Entonces los docentes trataban de buscar información porque pensaban que era por el síndrome que él hacía esas cosas, y todos sus compañeritos de toda la escuela, no solamente de su salón, sabían que él era así. Entonces le tenían paciencia. Cuando les dolía lo que él les hacía, lloraban, se reponían y entendían, sí, yo sé, ha sido él, ¿no? Ya, ok. Pero no iban a recibir a otro niño más con una condición en esa escuela. Nada. Entonces, volvemos atrás. Tienes que generar un entorno para tu hijo o tu hija que realmente esté acorde con los derechos y los deberes que tiene cualquier persona en este mundo. Exacto. No tienes derecho a hacer bullying a otras personas por tener una condición, ¿no es cierto? Entonces, sí, es también el cómo te empoderas y dices, ¿sabes qué? Tengo una condición, estoy bien, ¿no es cierto? Y quiero que otras personas que tienen la misma condición que yo puedan tener también oportunidades como yo las tuve. Tal cual. Entonces, y ya estamos aprendiendo, papá, mamá, que muchas veces se preocupa también los padres en ese sentido. Esto es 50-50. Sí. Esto es un trabajo también, no es tolerar, sino es ahora yo desde mi área como persona que tiene un trastorno, que tiene una condición, una discapacidad, qué es lo que tengo que hacer yo, cómo manejo mis superpoderes para que la sociedad también se pueda favorecer de lo maravilloso, de la esencia que hay en mí. Por eso es que vamos a jugar un poquito con Hilda y vamos a hacer un pequeño ping-pong. Okay. Entonces, papá, mamá, prepárate con tu lápiz y papel, porque entonces vamos a jugar con Hilda en las claves para poder promover el desarrollo temprano desde un enfoque inclusivo. Le vamos a dar a Hilda unas palabras y ella entonces nos va a rebotar la pelota tal vez con una información puntual que sea beneficioso para ti. Muy bien, la pregunta es, ¿no? ¿Qué pueden hacer las familias desde los primeros años? Entonces, vamos a darte algunas frases y darnos una respuesta. Si decimos estimulación temprana, ¿qué nos aconsejas? Desde el día 1. Participación familiar. Y acompañamiento emocional. Inclusión temprana. Oportunidades para todos. Alianza entre familias, profesionales y escuela. Equipo perfecto. Entonces, papá, mamá, realmente nosotros lo que queremos es que veas de que estas claves para promover necesitamos de todos.
todos tenemos que trabajar en el proceso. Y si nos están escuchando, Hilda, papás o mamás que realmente les ha resonado el episodio, quieren recibir más información, quieren favorecerse de los diversos especialistas que acompañan a Inclured, Olimpiadas Especiales, para que su voz y su preocupación sean escuchadas, ¿dónde te podemos encontrar? Bueno, pueden encontrarnos a través de las redes de Olimpiadas Especiales y de Inclured. Te puedo dejar mi correo también, cosa que podríamos trabajar con todas las personas que deseen ser parte de esto. ¿Y qué redes sociales pueden ir mostrando un poco el maravilloso trabajo que ya vienen haciendo estos años? Bueno, en Instagram pueden encontrar a Olimpiadas Especiales como Hoy Perú, y también en Instagram como Inclured Consultores a Inclured. Perfecto, papá, mamá, yo creo que este episodio ha abordado muchísimo para nuestras queridas familias y comunidad que tienen hermosos peques con síndrome de Down, cómo debemos de abordarlos desde la primera etapa, desde el día 1, y también Hilda nos ha dado este punto importante de la responsabilidad que tenemos todos, desde enfermeras, médicos, desde el momento en que nuestros peques llegan a este mundo, pues qué debemos de hacer para poder generar esa alianza estratégica para ayudarlos a que esta sociedad sea cada vez mejor y con apertura para ellos. Muchísimas gracias, Hilda, por haber estado el día de hoy con nosotros. Gracias a ti, Carlita, por la invitación. Y muchísimas gracias a ustedes. Se despide Carla Bocanegra, neuroeducadora. Ha sido un gusto, pues un abrazo inteligente para todos y nos vemos en el próximo episodio. Hasta pronto con todos.